Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de la hora que me estés viendo. Me presento, mi nombre es Jesús Roberto Fuente Rodarte. Estudio en el Instituto Tecnológico de Piedras Negras, Coahuila. Curso la carrera de Ingeniería Industrial y hoy les voy a hablar de un tema que se llama control numérico por computadora. Este tema me lo crearon en la materia Manufactura Integrada por Computadora, donde mi docente es el doctor Juan Antonio Cerrato Frausto. Espero y esta exposición sea de su agrado y puedan aprender de ella. A continuación se muestra el contenido del capítulo 7, que se llama, como ya lo había mencionado, control numérico por computadora. En él se encuentran los temas 7.1, 7.2 y 7.3 con sus subtemas. El control numérico es una forma de automatización programable en la que las secciones mecánicas de una máquina herramienta u otro equipo son controlados por un programa que contiene datos alfanuméricos codificados. El control numérico se puede aplicar a una amplia variedad de procesos. La aplicación se divide en dos categorías. La primera categoría, aplicación de máquinas herramientas como taladro, fresado, torneado y otros trabajos de metal. Y la categoría 2, otras aplicaciones como montaje, creación rápida de prototipos e inspección. La característica operativa común del control numérico en todas estas aplicaciones es el control de movimientos del cabezal de trabajo en relación con la parte de trabajo. El concepto de control numérico data de finales de la década de 1940. La primera máquina de control numérico se desarrolló en 1950. 7.1. Fundamentos de tecnología de control numérico. Esta sección identifica los componentes básicos de un sistema de control numérico. A continuación, se describen los sistemas de coordenadas de control numérico de uso común y los tipos de controles de movimiento. 7.1.1. Componentes básicos de un sistema de control numérico. Como podemos ver aquí en la figura 7.1, basta de tres componentes, que ya traducidos al español serían un programa parcial de instrucciones, una unidad de control de máquina y, por último, un equipo de procesamiento. A continuación, hablaré acerca del programa parcial de las instrucciones. Es el conjunto de comandos detallados, paso a paso, que dirigen las acciones del equipo de mecanizado. Las personas que preparan el programa se denominan programadores de piezas. En estas aplicaciones, los comandos individuales se refieren a la posición de una herramienta de corte en relación con la mesa de trabajo en la que se fija la pieza de trabajo. El programa está codificado en un medio adecuado para su envío de la unidad de control de la máquina. Unidad de control de la máquina. Es un microordenador y hardware de control relacionado que almacena el programa de instrucciones y lo ejecuta convirtiendo cada instrucción que le damos lo convierte a acciones mecánicas del equipo de procesamiento, un comando a la vez. El hardware relacionado con la MCU incluye 3 puntos. El primero es componentes para interactuar con el equipo de procesamiento y los elementos de control de retroalimentación. Uno o más dispositivos de lectura para introducir programas de pieza en la memoria. Software del sistema de control, algoritmos de cálculo y software de traducción para convertir el programa de la pieza de control numérico en un formato utilizable para la MCU. Y el tercer componente lo tenemos aquí, que es el equipo de procesamiento. Realiza los pasos de procesamiento para transformar la pieza inicial en una pieza terminada. Su funcionamiento está dirigido por el MCU, que a su vez se rige por las instrucciones contenidas en el programa de mecanizado. 7.1.2. Sistemas de coordenadas de control numérico. Para programar el equipo de procesamiento de control numérico, un programador de piezas debe definir un sistema de eje estándar mediante el cual se puedan especificar la posición del cabezal de trabajo con respecto a las piezas de trabajo. Hay dos sistemas de ejes utilizados en control numérico.
para piezas de trabajo planas y tipo bloque. Consisten en los tres ejes lineales X, Y y Z, más de tres ejes de rotación A, B y C, las aplicaciones de la máquina herramienta. Los ejes X e Y se usan para mover y colocar la mesa de trabajo en la que está unida la pieza, y el eje Z se usa para controlar la posición vertical de la herramienta de corte. Para distinguir los ángulos positivo de negativo se usa la regla de la mano derecha, usando la mano derecha con el pulgar apuntando en la dirección del eje lineal positivo. Los dedos de la mano se curvan en dirección rotacional positiva, hacia adentro. Los ejes de rotación se pueden usar para uno o ambos de los siguientes: orientación de la parte de trabajo para presentar diferentes superficies para el mecanizado, u orientación de las herramientas o el cabezal de trabajo en algún ángulo con relación a la parte. Estos ejes adicionales permiten el mecanizado de geometrías complejas de piezas de trabajo. Las máquinas herramientas con capacidad de eje de rotación generalmente tienen 4 o 5 ejes, 3 ejes lineales, más 1 o 2 ejes de rotación. 7.1.3 Sistemas de control de movimiento. Algunos procesos de control numérico se realizan en ubicación discretas en la parte de trabajo, por ejemplo, perforación y soldadura por puntos. Otros se llevan a cabo mientras el cabezal de trabajo está en movimiento, por ejemplo, torneado, fresado y soldadura por arco continuo. Si el cabezal de trabajo se está moviendo, puede ser necesario seguir una ruta en línea recta, o una ruta circular o otra ruta curvilínea. Estos diferentes tipos de movimientos se logran mediante el sistema de control de movimientos, cuyas características se aplican a continuación. Son dos características: punto a punto y trayectoria continua. Tipo de control de punto a punto o sistema de posicionamiento también se le puede llamar. Mueve la mesa de trabajo en una ubicación programada sin tener en cuenta el camino tomado para llegar a esa ubicación. La segunda característica sería sistema de trayectoria continua. Son capaces de controlar de forma continua y simultánea dos o más ejes. Permite controlar la trayectoria de la herramienta respecto a la pieza de trabajo. Las herramientas realizan el proceso mientras la mesa de trabajo está en movimiento. Control numérico de corte recto. Cuando el control de la trayectoria continua se utiliza para mover la herramienta paralelamente a solo uno de los ejes principales de la mesa de trabajo de la máquina herramienta. Y contorneado, cuando se utiliza el control de trayectoria continua para el control simultáneo de dos o más ejes en operación de mecanismo. Las herramientas realizan el proceso mientras la mesa de trabajo está en movimiento. Es como funcionan estas dos máquinas herramientas. Métodos de interpolación. Uno de los aspectos importantes del contorneado es la interpolación. Las trayectorias que un sistema de control numérico de contorno debe generar a menudo consisten en arcos circulares y otras formas no lineales lisas. La definición matemática para sacar el centro de un círculo para dar estas formas no lineales lisas es la siguiente, que sería x cuadrada más y cuadrada es igual a r cuadrada, donde r es igual al radio del círculo. Existe el método de interpolación de control numérico para el control continuo de trayectos, que son los siguientes: la interpolación lineal, interpolación circular, interpolación helicoidal, interpolaciones hiperabólicas y cúbicas, y en cada una de ellas debajo se encuentra cuál es su función. En esta diapositiva haré una comparación entre posicionamiento absoluto versus posicionamiento incremental. El posicionamiento absoluto: las posiciones de los cabezales de trabajo se definen siempre con respecto al origen del sistema de ejes. Y en el posicionamiento incremental, la siguiente obra de la posición de la cabeza se define en la relación con la posición actual. Como que podemos ver, la figura que está del lado izquierdo es como una tipográfica. Muy bien.
Bueno, ahí podemos observar lo siguiente. Dice figura 7.6. Posicionamiento absoluto versus incremental. El cabezal de trabajo está actualmente en el punto 20-20 y se debe mover al punto 40,50. El posicionamiento absoluto, el movimiento se especifica por x igual a 40 y 50 es igual a y. Mientras que en el posicionamiento incremental, el movimiento se especifica mediante x es igual a 20 y y es igual a 30. Aquí en la figura del lado izquierdo se puede observar eso muy bien. 7.2. Computadoras y control numérico. Los fabricantes de equipos de control numérico incorporan estos avances en la tecnología informática en sus productos, comenzando con grandes computadoras centrales en la década de 1960 y seguidas por minicomputadoras en la década de 1970 y por microcomputadoras en la década de 1980. Hoy, NC, control numérico, significa control numérico por computadora, que es CNC, que se define con un sistema de control numérico cuya MCU, que viene siendo la unidad de control de máquina, consiste en un microordenador dedicado en lugar de un controlador cableado. 7.2.1. Unidad de control de la máquina de control numérico por computadora. El MCU es el hardware que distingue el control numérico por computadora del control numérico convencional. La unidad de control de la máquina consta de los siguientes componentes y subsistemas. 1. Unidad central de posicionamiento. 2. Memoria. 3. Interfaz de entrada-salida. 4. Controles para ejes de máquina-herramienta. 5. Controles de secuencia para otras funciones de máquina-herramienta. Estos subsistemas están interconectados por medio de un sistema de bus que comunica datos y señala entre los componentes de la red. La unidad central de procesamiento es el cerebro de la MCU. Gestiona los otros componentes de la MCU en función del software contenido de la memoria principal. La CPU se puede dividir en tres secciones: la sección de control, la unidad de lógica aritmética, la que se abrevia como ALU, y 3. La memoria de acceso inmediato. La memoria. La memoria de acceso inmediato en la CPU no está diseñada para almacenar software de control numérico por computadora. Se requiere una capacidad de almacenamiento mucho mayor para los diversos programas y datos necesarios para operar el sistema de control numérico por computadora. Como con la mayoría de los otros sistemas informáticos, la memoria de control numérico por computadora se puede dividir en dos categorías. La primera sería la memoria principal y la segunda categoría serían los dispositivos de memoria secundaria. Interfaz de entrada y salida es la siguiente característica. La interfaz de entrada-salida proporciona comunicación entre los diversos componentes del sistema de control numérico por computadora, otros sistemas informáticos y el operador de la máquina. Esta característica transmite y recibe datos y señales hacia y desde dispositivos extremos. La cuarta característica son controles para el eje de máquinas-herramientas. Estos son componentes de hardware que controlan la posición y la velocidad de cada eje de la máquina, así como la velocidad de rotación del eje de la máquina-herramienta. Controles de secuencia para otras funciones de máquinas-herramientas. Además de control de posicionamiento de la mesa, la velocidad de avance y la velocidad de bolsillo, se realizan varias funciones adicionales bajo el control del programa parcial. Estas funciones auxiliares generalmente involucran actividades de encendido-apagado, binario, esclavamientos y datos numéricos discretos. Las funciones incluyen control de flujo de corte, sujeción de accesorios, advertencia de emergencia
y comunicaciones de esclavamiento para la carga y la descarga del robot de la máquina herramienta. 7.2.2 Software de control numérico por computadora. La computadora de control numérico funciona por medio de software. Existen tres tipos de programas de software utilizados en los sistemas de control numérico por computadora. Primero es el sistema operativo, el software de interfaz de máquina y el software de aplicación. Software de sistema operativo. Su función principal es interpretar los programas de piezas de control numérico y generar las señales de control correspondientes para conducir los ejes de la máquina herramienta. Lo instala el fabricante del controlador y se almacena en la ROM en la MCU. El software de sistema operativo consta de lo siguiente, que son los 4 puntos. El primero sería un editor que permite al operador de la máquina ingresar y editar programas de piezas de control numérico y realiza otras funciones de administración de archivos, un programa de control, un programa ejecutivo y cuarto y último también incluye las rutinas de diagnóstico disponibles en el sistema de control numérico por computadora. El siguiente tipo de programa de software es el software de interfaz de la máquina. Se utiliza para operar el enlace de comunicación entre la CPU y la máquina herramienta para realizar las funciones auxiliares del control numérico por computadora. El tercer software es el software de aplicación. Consta de los programas de la pieza de control numérico que están escritos para aplicaciones de mecanizado u otras en la planta del usuario. 7.2.3 Control numérico distribuido. Esta sección describe dos enfoques, control numérico directo y control numérico distribuido. El control numérico directo, el DNC, fue el primer intento de usar una computadora digital para controlar máquinas de control numérico, como se implementó inicialmente. El control numérico directo implica el control de una serie de máquinas herramientas por una sola computadora a través de una conexión directa y en tiempo real. En teoría, DNC reveló al sistema de control numérico de sus componentes menos confiables, la cinta perforadora y el lector de cinta. La configuración general de un sistema de DNC se muestra en la figura. El sistema constaba de 4 componentes, como se pueden ver aquí en la figura, que era una computadora central, que está en el centro, una memoria masiva, que está para el lado derecho, conjunto de máquinas controladas y la cuarta y la última serían líneas de telecomunicaciones de máquinas a computadora central. Control numérico distribuido. Permite una instalación más fácil y menos costosa del sistema general, porque las máquinas de control numérico por computadora individuales pueden ponerse en servicio y el control numérico distribuido puede agregarse más tarde. El nuevo DNC permite la comunicación bidireccional de datos entre el taller y la computadora central, al igual que el antiguo DNC. Sin embargo, han ampliado el enlace y la flexibilidad de la información que se puede recopilar y difundir. 7.3 Aplicaciones de control numérico. Hay muchas operaciones industriales en las que la posición de un cabezal de trabajo debe ser controlada en relación con una pieza o producto que se está procesando. La aplicación se divide en dos categorías. La primera, aplicación de máquinas y herramientas, y la segunda, y otras aplicaciones. La mayoría están asociadas a la industria metalúrgica. Las otras aplicaciones comprenden un grupo diverso de operaciones en otras industrias. Cabe señalar que las aplicaciones no siempre se identifican con el nombre de control numérico. Este término se utiliza principalmente en las máquinas industriales y herramientas. 7.3.1 Aplicaciones de la máquina herramienta. 1. Operaciones de mecanizado y máquinas herramientas de control numérico. Aquí hay 4 puntos que nos explican para qué funcionan las operaciones de mecanizado, pero una de las más importantes, para menos en mi punto de vista, sería: se pueden realizar a tasa de producciones relativamente altas para producir piezas de alta precisión
en un costo relativamente bajo. En la siguiente figura podemos observar que existen 4 tipos comunes de mecanizados, que es torneado, taladrado, fresado periférico y rectificado de superficies. Arriba se encuentran ubicados tal cual se encuentran en el orden sus nombres. Se muestra una lista de las más comunes máquinas y herramientas de control numérico por computadora para la eliminación de materiales, que sería el torno de control numérico de eje horizontal o vertical, mandrinadora de control numérico, huesillo horizontal o vertical, prensa de taladro de control numérico, fresadora de control numérico y rectificado cilíndrica de control numérico. En la siguiente figura ilustra las características de una fresadora de control numérico por computadora de 4 ejes. Se puede ver el X, B, que es de rotación, Z y Y. Ahí se miran muy bien, presten atención. Ahí se ilustra muy bien las características de una fresadora de control numérico por computadora. 2. Características de la aplicación de control numérico. Durante muchos años de práctica en el taller de máquinas, las siguientes características de la pieza se han identificado como las más adecuadas para la aplicación de control numérico. La primera sería producción por lotes, para piezas producidas en lotes pequeños o medianos. ¿Qué son lotes? Un tamaño de lotes quiere decir que puede ser desde una unidad hasta varios cientos de unidades. Eso se refiere con producción por lotes. Y la siguiente sería repetir órdenes. Una vez que se ha preparado el programa de piezas de control numérico, las piezas se pueden producir de forma económica en lotes posteriores utilizando el mismo programa de piezas. Y geometría de piezas complejas. La geometría de piezas incluye superficies curvas complejas. Las superficies matemáticamente definidas como círculos y hélices también se pueden realizar con control numérico. Mucho metal necesita ser removido de la pieza de trabajo. Esta sería la cuarta. Esta condición se asocia a menudo con una geometría compleja de las piezas. El volumen del peso de la pieza mecanizada final es una fracción relativamente pequeña del bloque inicial. La quinta sería numerosos mecanizados independientes de la pieza. La sexta sería la pieza es cara. Cuando la pieza es cara y los errores en el procesamiento serían costosos, el uso de control numérico ayuda a reducir las pérdidas de retrabajo y la chatarra. 3. Control numérico para procesos metalúrgicos. Estas máquinas incluyen los siguientes 6 puntos, que son punzonadoras para el punzado de chapa, máquinas de corte térmico como el corte por oxicorte, el corte por láser y el corte por arco de plasma cortando, máquina curvadora de tubos y alambres, máquina de soldadura, prensa para el plegado de chapa y electroerosión por hilo. 7.3.2 Otras aplicaciones de control numérico. A continuación les voy a mencionar 7 puntos de aplicaciones de control numérico. El primero sería creación rápida de prototipos y fabricación aditiva. Estos incluyen una serie de procesos que agregan material, una capa delgada a la vez, para construir una pieza. El segundo punto sería cortadores de chorros de agua y cortadores de chorros de agua abrasivos. Estas máquinas se utilizan para cortar diversos materiales, incluidos metales y no metales, por ejemplo, plástico y tela, por medio de una corriente de agua fina de alta presión y alta velocidad. Tercer punto sería máquinas de colocación de componentes. En este equipo se utiliza para colocar componentes en un plano XY, generalmente una placa de circuito impreso. El programa especifica las posiciones de los ejes X, Y en el plano donde se ubican los componentes.
Máquinas de medición de coordenadas. Una máquina de medición de coordenadas es una máquina de inspección utilizada para medir o verificar las dimensiones de una pieza. El quinto punto sería fresadores de madera y cortadores de granito. Estas máquinas realizan operaciones similares al fresado de control numérico para el mecanizado de metales, excepto que los materiales de trabajo no son metales. Muchos tornos de corte de madera también son máquinas de control numérico. El sexto sería máquinas de colección de cinta para materiales compuestos poliméricos. Y el séptimo sería máquinas de bobinado de finamientos para compuestos de polímeros. 7.3.3 Ventajas y desventajas del control numérico. Iniciaré hablando con las ventajas. Dice, estas ventajas se traducen en ahorros económicos para la empresa usuaria. La primera de las ventajas sería el tiempo no productivo se reduce. La segunda, mayor precisión y repetibilidad. La tercera, tasa de scrap más baja. La cuarta, se reducen los requisitos de inspección. La quinta sería, son posibles geometrías de piezas más complejas. Y así, más ventajas, que continuaré con los cambios de ingeniería se pueden acomodar con más facilidad, menores plazos de fabricación, inventos reducidos de piezas, menos espacio en el piso y se reducen los requisitos de habilidad de operador. La aplicación de control numérico en la empresa, prácticamente cuando la aplicamos en empresas son muy beneficiarias en cuestión de economía. Si hablamos de control numérico, decimos, wow, queremos que todas las empresas apliquen el control numérico, pero también tienen sus desventajas, porque un control numérico es muy costoso. Dice la primera desventaja, mayor costo de inversión. Este es muy costoso porque vas prácticamente a automatizar todo y eso cuesta, pero a la larga te beneficia. O sea, es algo malo que tiene su lado bueno, pero también cuando aplicas control numérico se necesitan mayor esfuerzo de mantenimiento y el mantenimiento pues también cuesta. Y otra desventaja sería programación parcial y mayor utilización de equipos de control numérico. Vaya, pues sería nada más que implica gastos. El primero sería de inversión y de mantenimiento, pero ya no ocuparías tantas manos de obra. Entonces, a la larga, si se hacen estudios, prácticamente te puede beneficiar aplicar control numérico en una empresa. La bibliografía es el libro de automatización, sistemas de producción y manufactura integrada por computadora de Michael P. Ruber, la 4ª edición.